si tomamos el Tateti como modelo de juego, nosotros lo que podemos decir es que dentro de los distintos elementos que participan, uno de esos elementos es el mismo Tateti. O sea, vamos a tomar el Tateti como juego representativo, o sea que, como les dije alguna vez, que lo hemos charlado varias veces en clase, cuando empezamos a programar nuestro juego, el primer elemento que vamos a programar es el juego en sí. Después vamos a ver qué responsabilidades va a tener ese elemento que estamos programando y qué acciones le vamos a agregar a cada uno. Después, obviamente, vamos a tener los jugadores, que en el caso del Tateti van a ser dos. Más allá de que sea un Tateti donde una persona juega contra una persona, o la persona juega contra la máquina, o la máquina juega contra otra máquina. Siempre vamos a tener dos participantes. Otro elemento que vamos a encontrar también es el tablero. Obvio, lógico, si fuese un juego de mesa, también tendríamos el tablero como un elemento más. Eso no quiere decir que cuando lo llevamos a digital, ese tablero deja de existir. O sea, el tablero sigue estando. El tablero en este caso, más todavía en el Tateti, porque representa el juego, digamos, es donde nosotros vamos a colocar cada una de las fichas. Y eso me lleva al siguiente elemento que vamos a encontrar, que son las fichas que tiene el juego. No todos los juegos tienen la misma cantidad de fichas. En el caso del Tateti vamos a tener dos, la cruz y el círculo. Si fuese otro juego donde las fichas representan a cada jugador, podríamos tener más de una ficha que represente a cada jugador. En este caso tenemos la cruz y el círculo, lo que significa que al jugar un personaje va a elegir una ficha y el otro personaje va a elegir la otra ficha. Y algo que vamos a agregar, que obviamente no lo vemos visualmente o físicamente cuando estamos tratando de encontrar los elementos del juego, y ese elemento que vamos a agregar es un elemento que vamos a llamar controlador. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro del juego, y sobre todo cuando lo llevamos al mundo digital y lo tenemos que desarrollar, vamos a necesitar un elemento que se encargue de recorrer a todos los elementos del juego para decirles que hagan algo. Por ejemplo, que se dibujen, que se actualicen, que cambien, que se muevan. O sea, ese controlador va a ser como una especie de puente entre el juego y los elementos. El juego va a tener ciertas responsabilidades, pero cuando le tenga que indicar a todos los elementos que ejecuten una acción, quien va a ser el responsable de indicarle a esos elementos que ejecuten una acción va a ser el controlador. Entonces, creamos un proyecto nuevo de tipo consola. Y arrancamos con esto, que es nuestro proyecto base. Vamos a sacar lo que ya sabemos que no usamos por ahora. Y nos queda esto, que es el proyecto principal en C#. La clase de programa que sabemos que la tenemos siempre. Después más adelante vamos a ver qué es una clase. Por ahora estamos cerrando y repasando todo lo que habíamos visto de programación estructurada en la asignatura anterior. Tenemos la clase principal main, que como sabemos todo lenguaje que está dentro de la familia de C# tiene esta función de inicio, que debe existir siempre y tiene que haber solamente una. Entonces vamos a empezar a trabajar con este programa, con este Tateti que vamos a llevar a lo digital. Lo que vamos a hacer es cada uno de los elementos que teníamos, que habíamos encontrado dentro del juego, lo vamos a crear como una estructura. Si recordamos que era una estructura, era una especie de bloque de código que habíamos visto que podía tener atributos y además podíamos poner funciones dentro de esa estructura. Entonces vamos a empezar a crear las estructuras de cada elemento que hayamos encontrado. Entonces, una de esas estructuras era el Tateti. Otra estructura
que habíamos encontrado eran los jugadores, pero como son dos, y después vimos que las estructuras se pueden como instanciar, o sea, yo puedo crear varias instancias de la misma estructura, vamos a crear solamente una estructura que es la estructura del jugador. Fíjense que por ahora las estoy creando vacías, o sea, prácticamente no les estoy colocando nada dentro y eso lo vamos a hacer después. Teníamos otra estructura que era el tablero. Teníamos otra estructura que eran las fichas. También teníamos dos fichas, pero bueno, como ficha en sí, como elemento, era uno solo, así que creamos la ficha. Y nos estaba quedando una estructura más que un poco la poníamos como forzado, digamos, era una estructura que no estaba representada, pero es algo que nosotros vamos a utilizar internamente en el código y lo vamos a tener siempre, que va a ser nuestra estructura controlador. Obviamente puedo tener tantos controladores como quiera. Si yo quiero llevar todo un conjunto de elementos y controlarlos por separado y tener otro conjunto de elementos y prepararlos en otro hilo, digamos, y programarlos por separado, podría tener un controlador para cada grupo. En este caso, como es un juego muy sencillo, vamos a tener un solo controlador. Y algo que voy a agregar también, que lo habíamos visto, voy a agregar un enumerador que se va a llamar tipo de ficha, donde voy a representar en este enumerador las dos fichas que puedo tener. La O, que le voy a asignar el valor de 0, y la X, que le voy a asignar el valor de 1. Entonces ya tenemos programadas las estructuras de cada uno de los elementos que vamos a programar en el juego Tatete.